Bien, entonces hacemos la presentación formal de su conferencia, la cual se titula Salud Trans y Educación Superior en Salud. Antes de ceder la palabra para que desarrollen su ponencia, me voy a permitir presentar en primer lugar a la doctora Alexandra Montoya González, médica y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Colombia, máster en infección por VIH en la red de la Universidad Rey Juan Carlos. También es consultor en salud con enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género y sexualidad humana para distintas organizaciones y entes territoriales en Colombia. Por su parte, el doctor Sebastián Guzmán Cano es doctor en Psicología de la Comunicación y Cambio por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestría en epidemiología por la Universidad de Antioquia, Colombia, médico y cirujano de la misma universidad. Cuenta con experiencia clínica en investigación, desarrollo de estrategias educativas y proyectos sociales orientados a la promoción de la salud, prevención de enfermedades y de asistencia médica. También es docente de medicina comunitaria. A ambos, bienvenidos. Seguramente será un placer escucharles con esta información que nos traen el día de hoy. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestra Isela. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el Congreso. Para nosotros, para Sebastián y para mí es un placer que nos hayan invitado al Congreso y poder compartir con ustedes un poco respecto a esta investigación y a nuestros hallazgos en términos de salud trans y educación superior. Específicamente educación superior en salud. Vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Queremos contarles que los resultados que les vamos a compartir el día de hoy, como muy bien dijo la maestra Isela, tanto el doctor Guzmán como mi persona, somos docentes y los resultados de esta investigación nacen de una consultoría que realizamos para Profamilia en Colombia, que es una institución que vela desde ya hace muchísimos años por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en nuestro país. Y para esta consultoría, los que nosotros nos preguntamos y lo que nosotros tratamos de investigar fue cómo era la inclusión de temas de salud para personas trans en los currículos académicos de facultades de ciencias de la salud. Esta investigación fue realizada por nosotros y también por colegas, el doctor Gustavo Perdomo Patiño y el magíster y enfermero Camilo Castiblanco Alfonso. Entonces, con muchísimo cariño vamos a compartir estas perspectivas y estos hallazgos con el deseo de que puedan ser de muchísima utilidad para ustedes, tanto en el ejercicio de sus profesiones como en la labor de continuar promoviendo la salud en los diferentes entornos. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué investigar sobre educación superior en salud y la inclusión de contenidos sobre salud transgénero? Entonces, tenemos un desafío importantísimo y es poder mejorar no solamente la calidad, sino el acceso a los servicios de salud para personas trans y de género diverso, que en los distintos escenarios y en los diferentes territorios, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo, siguen experimentando disparidades importantes, ¿cierto? Tanto en desenlaces específicos en salud, como es el caso, por ejemplo, que conocemos de infección por VIH, que los metaanálisis reportan hasta 39 veces más riesgo para las mujeres transgénero y 2.5 veces más riesgo para los hombres trans que de la población general, como en otros escenarios. Estas desigualdades nos cuestionan y nos ponen un alto en el camino, no solamente porque implican un impacto directo en la calidad de vida de las personas, sino porque nos hablan de necesidades que tienen los sistemas de salud y que tenemos nosotros como instituciones de educación superior para poder hacer frente a esas necesidades y formar a nuestros estudiantes de una manera muchísimo más integral. En ese sentido, lo que queremos es que con los hallazgos de la investigación se pueda transformar la manera en la que quienes están formándose en educación superior en salud puedan interactuar, atender y acompañar a las personas trans y de género diverso con herramientas, conocimiento y sensibilidad para que estas atenciones respondan a sus necesidades de una manera integral, cálida, humanizada y con experticia técnica.
Nos pusimos entonces como objetivo general para esta investigación la elaboración de una propuesta curricular tanto para el pregrado de las diferentes carreras del área de la salud. Aquí incluimos medicina, enfermería, psicología, trabajo social, ¿cierto? Que pudiese ser un currículo o un pensum básico, ¿cierto? Que nos permitiese un entrenamiento para esos futuros profesionales de la salud en conocimientos, habilidades y experticia y que permitiese además garantizar o afirmar y acompañar esa atención cálida y humanizada para las personas trans y de género diverso. Como objetivos específicos, entonces nos pusimos cuatro objetivos puntuales y fue el primero, el de realizar una revisión de la literatura sobre las experiencias internacionales. Es decir, para poder hacer la propuesta de un currículo, teníamos que revisar qué existía en la literatura a nivel Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, en general sobre estas experiencias de inclusión de contenidos en los pensums o experiencias significativas para entrenamiento de profesionales del área de la salud en torno a la atención a personas trans y de género diverso. Como segundo objetivo específico, quisimos georreferenciar. Dijimos que bueno que podamos ubicar los territorios, ver cómo se están llevando estas experiencias en los diferentes lugares del globo. Como tercero, la realización de unos lineamientos curriculares mínimos que obedecieran a esos contenidos o conocimientos sine qua non, ¿cierto? Básicos para todas las áreas de la salud. Y lo último, la formulación de unas recomendaciones técnicas que permitieran a las instituciones hacer la incorporación de estos contenidos y adicionalmente generar unas transformaciones institucionales que permitiesen la promoción de unos contenidos, de unas habilidades y de unas prácticas de una manera gradual que respondieran no solamente a las necesidades de la población en salud, sino también a las necesidades de nuestros estudiantes y profesionales en formación. Muy bien. Muchas gracias, Alexandra. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián y me sumo al agradecimiento que realiza mi compañera por la invitación el día de hoy para participar en este evento tan bonito. Y bueno, para dar continuación a esta presentación, a lo que venía comentando mi compañera Alexandra, pues la metodología que utilizamos para realizar esta investigación fue básicamente que partimos de tres principios. En primer lugar, partimos de una revisión de la literatura donde buscamos tener un rastreo de las diferentes experiencias en el mundo que estuviesen documentadas respecto a la implementación de contenidos relacionados con la población transnominaria de género diverso en el mundo. Adicionalmente, realizamos un grupo vocal con personas con identidad de género diverso, pues precisamente con la intención de poder identificar cuáles son estas necesidades para poder escuchar. Nosotros decimos que la idea no es dar voz porque estas personas, esta población ya tiene voz, sino por generar estos espacios de escucha, de identificación de necesidades y de mutuo aprendizaje. Y por supuesto, realizan entrevistas con expertos. También en estas entrevistas con expertos que realizamos pudimos hablar con una persona experta en educación superior en salud para poder tener una coherencia con los estándares técnicos y científicos, en este caso en Colombia, donde se realizó la investigación, y también con una persona experta en salud trans para poder ajustar estas recomendaciones de manera que no se quedaran solamente en un plano muy teórico o académico. Cuando hablamos de la revisión de literatura, digamos que teníamos unas preguntas que nos iban enfocando para ver cómo íbamos a documentar estas experiencias y es cuáles son estos contenidos y estos temas de salud transgénero incluidos en los planes de estudio de los programas de formación en atención médica y en salud y cuáles son esas prácticas y experiencias. Es decir, entonces esto, cómo se ha llevado a cabo, no solamente cuáles son los contenidos, sino cómo ha sido este proceso de implementación de los contenidos, de poder abordarlos, de poder incluirlos en los planes de estudio, ¿verdad? Para esto, entonces, incluimos diferentes tipos de documentos, desde artículos, tesis de grado, capítulos de libros. Tuvimos diferentes participantes, en este caso, diferentes áreas de la salud que van desde medicina, enfermería, psicología, nutrición y dietética. Buscamos tener digamos, un rango bastante amplio. Y estos son los idiomas que incluimos y los tiempos, como podrán ver aquí en la presentación. Aquí vamos a pasar muy rápido porque no es el propósito de esta investigación, pues entrar aquí en detalles, pero queríamos simplemente mencionar que de 775 que comenzaron después de esta búsqueda inicial, cuando miramos en todas las bases de datos y demás, y eliminar los duplicados, una vez nosotros empezamos a entrar allí en detalle cuáles son nuestros criterios de inclusión, que ya los mencionaré en un momento, en realidad fueron excluidos 618, que fueron bastantes, y ya les voy a contar un poco precisamente a qué se debe esto. Y cuando logramos
ver que muchos de estos artículos no se ajustaban a los criterios de inclusión, vimos que finalmente quedamos con 54 estudios. De estos 54 estudios, fueron 51 que fueron incluidos tras todo este proceso de búsqueda y de filtro, más otros 3 que fueron incluidos por pertinencia al estar revisando todos estos documentos. Bien, aquí podrán ver un poco sobre cuáles fueron estos términos que nosotros incluimos en la búsqueda. Y aquí a continuar mi compañera complementando con estas otras estrategias que realizamos en la metodología. Muchísimas gracias, Sebastián. Entonces, el primer objetivo y el segundo, que era identificar objetivos específicos, el primero y el segundo, que correspondían a hacer esta revisión de las experiencias nacionales e internacionales y a poderlas georreferenciar. Posteriormente, entonces, venían los objetivos de construir esa propuesta de pensum o de programa general para las áreas de la salud en educación superior y poder establecer las recomendaciones. Nos pareció entonces muy, muy importante generar un espacio de conversación con personas trans, en donde buscamos incluir personas trans femeninas, trans masculinas y personas no binarias que pudiesen aportarnos desde sus vivencias personales o sus actividades y su quehacer desde el activismo, cuáles eran las actitudes, conocimientos y habilidades que ellos consideraban que requerían los profesionales sanitarios para brindar atención en salud que fuese afirmativa, ¿cierto? Desde ese lugar de humanización, de calidez, pero también desde experticia técnica para las personas trans y de género diverso en Colombia. Entonces, puntualmente, nuestro interés con el grupo focal fue poder describir las características que se relacionaran con la actitud, un poco como con el ser, ¿cierto? Con el ser de estos profesionales, con sus formas de acercarse a les pacientes, ¿cierto? Un segundo objetivo que correspondía entonces, vamos a dar siguiente, a identificar, ya dijimos el ser con el primer objetivo y ahora con el segundo el saber. Identificar esos conocimientos que fuesen teóricos, que era indispensable que nuestros profesionales conocieran, porque si bien la actitud y la forma como se aproximan desde el ser era importantísima, el conocimiento desde el saber juega un rol fundamental para poder brindar esta atención con experticia técnica. Y como último objetivo para este grupo focal, entonces dijimos, bueno, ¿qué tienen que saber hacer? ¿Cierto? ¿Cómo deben ser? ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Qué deben conocer o qué deben saber para acompañar a las personas? Y finalmente, ¿cuáles deben ser esas habilidades prácticas que necesitan les profesionales sanitarios en formación para poder brindar esa atención en salud afirmativa? Muy bien, vamos al siguiente. Finalmente, entonces, para agregar a esta experticia o esta experiencia metodológica, decidimos incluir, como ya lo había mencionado Sebastián antes, personas expertas, ¿cierto? En educación superior en salud, una persona experta que acompaña procesos de posgrado, de formación en posgrado y digamos, habilitación de programas en posgrado en el país, y otra persona que es docente y que tenía experticia puntualmente en formación en salud en escenarios de atención a personas transgénero y de género diverso. Con la pregunta general nos aproximamos a estos expertos respecto a cuáles los insumos temáticos mínimos requeridos y esas recomendaciones que ellos consideraban debían tenerse en cuenta para hacer la inclusión curricular de contenidos que se enfocaran en personas trans e identidades de género diversa en los programas de educación superior en salud en nuestro país. Así pues, generamos o deseamos que con este paso metodológico se pudiese recopilar la opinión de las personas expertas sobre recomendaciones preliminares en cuanto a la inclusión de contenidos, experiencias y prácticas, y adicionalmente que esto nos pudiese aportar recomendaciones para los escenarios de docencia-asistencia, ¿cierto? O docencia-asistente se refiere al ejercicio docente en clínicas, hospitales, centros de salud, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podían aportarnos elementos que pudiesen enriquecer y adaptar esas recomendaciones a nuestros escenarios de formación en salud en educación superior? Bueno, finalmente, y como les mencionaba entonces, con el experto en salud trans, nuestro interés era, ya sabemos la parte curricular que nos la aportó la persona experta que acompaña los procesos de habilitación de posgrados y de formación en posgrados en salud en Colombia. Ahora, ese punto clave que queríamos reconocer y que queríamos que el experto en salud transgénero, que es médico, sexólogo y docente, nos aportara, era respecto a esos insumos temáticos mínimos y a esas recomendaciones para la inclusión curricular
dentro de los programas de formación en salud para profesionales en Colombia. En esta fase, entonces, lo que se buscaba que era que ya las recomendaciones que teníamos recogidas, ya ese mapeo, ya esa visión general y esa propuesta curricular que íbamos a elaborar nosotros con base en las experiencias internacionales, el insumo recogido del grupo focal con personas trans, transfemeninas, transmasculinas y no binarias, que pudiésemos validar una propuesta inicial que el grupo investigador realizó respecto a las recomendaciones metodológicas y a los contenidos y que adicionalmente pudiésemos agregar algunos elementos de valor que de pronto se hubiesen pasado por alto, es decir, que tal vez no hubiesen emergido en la revisión de la literatura o no hubiesen emergido con el grupo focal o en el análisis, con la entrevista con la otra persona experta y que nos pudiese entonces dar algo así como practicidad, ¿cierto? Que esta persona que ya tenía experiencia en escenarios de docencia-asistencia nos pudiese aterrizar un poquito más respecto al conocimiento de esas dinámicas de los escenarios de docencia-asistencia, respecto a la transformación institucional y la inclusión de contenidos, algunas recomendaciones como puntos clave que de pronto nosotros no hubiésemos encontrado en los otros momentos metodológicos. Bien, muchas gracias, Alexandra. Entonces, ahora de una forma muy rápido vamos a conocer un poco cuáles son estas experiencias de los contenidos respecto a la población trans no binaria y de género diverso que encontramos en el mundo. Vamos a hacer entonces este viaje por las iniciativas educativas, ver también, bueno, cuál es la posición que tiene la promoción de la salud aquí, por supuesto, y vamos a ir revisando de esta manera qué es lo que encontramos en la literatura nacional e internacional. Entonces, cuando empezamos a analizar esto y decimos, cuando les hablaba un poco de los criterios de inclusión y toda esta primera parte que les comentamos era un poco para decirles de dónde surge toda esta información que estamos compartiendo con ustedes con tanto gusto el día de hoy, pues queríamos contarles que, claro, inicialmente se identificó una gran cantidad de estudios que cuando vamos a analizar verdaderamente, y como les contaba antes, ¿por qué tantos estudios nos quedaron por fuera? Que partimos de unos 700 y que fueron quedando en esta cantidad. Pues en primer lugar queríamos contarles que cuando hablamos de que no se ajustan a los criterios de inclusión, que en este caso cuando veían ustedes desde estos 138, 67 no se ajustaban a los criterios de inclusión, esto se debe a diferentes razones. Puede ser que en primer lugar nosotros buscábamos que estos contenidos se enfocaran específicamente en la población trans, no binaria de género diverso. Entonces, cuando veíamos que muchos de estos contenidos o muchos de estos artículos se quedaban en temas generales para la salud de la población LGBTIQ+, digamos que nos daba un enfoque muy generalizado que no nos daba la información necesaria para ver cuáles eran esas competencias específicas y los contenidos curriculares que eran dirigidos para esta población. Adicionalmente, cuando ya veíamos que, claro, teníamos un documento, un artículo que sí estaba enfocado principalmente para esta población, veíamos que lastimosamente no describían de una manera completa o exhaustiva cuáles eran estos contenidos curriculares. Entonces, digamos que no había un detalle de cuáles eran los módulos, cuáles eran los contenidos temáticos, las metodologías, de manera que esa falta de especificidad en la descripción de los contenidos también generó una exclusión importante de los artículos. Y adicionalmente, cuando veíamos que no solo no describían cuáles eran los contenidos curriculares en las diferentes, digamos, instituciones de educación superior en el mundo, muchas veces esta documentación iba más por el lado de evaluaciones curriculares, encuestas sobre intereses, capacidades, percepciones, que sin duda es algo muy importante y nos habla del estado actual de este tema de la educación superior en salud, pero que no se ajustaba precisamente pues, a los criterios. Y finalmente, pues se veía que algunas de estos documentos lastimosamente no estaban disponibles de una forma gratuita, lo que dificultó o limitó su utilidad para el análisis. Entonces, en resumen, podemos decir que no cumplían los criterios de inclusión debido a la falta del enfoque específico para la población trans no binaria de género diverso, porque no tenían una descripción suficiente de los contenidos o porque tenían un carácter netamente exploratorio, ¿verdad? Así que ya cuando vamos a analizar verdaderamente la evidencia que logramos entonces recoger a partir de estos artículos incluidos, nos llama la atención diferentes cosas. En primer lugar, vemos que alrededor de un 78% de estos artículos o de la evidencia que fue incluida en esta investigación va a provenir de Estados Unidos.
¿verdad? Más o menos un 78%, seguido de un 13% de Canadá y un 3,7% de Reino Unido, mientras que todo el resto se distribuye en otros países en el que por supuesto se encuentra México. Esto nos habla de varias cosas y nos pone a pensar incluso, venga, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se debe que la gran mayoría de las referencias las encontramos en estos países? Y claro, como sabemos, Estados Unidos y Canadá han sido países que son ampliamente reconocidos, o digamos históricamente han sido reconocidos como países pioneros en la lucha por los derechos de las personas transnominarias y de género diverso y el reconocimiento de sus necesidades, además de que cuentan con financiamiento, con instituciones universitarias, instituciones de investigación bastante sólidas pues, en estos países, y también cuentan con instituciones de salud, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales muy activas en el campo de la promoción de la salud para la población transno binaria de género diverso. Entonces, esto, por supuesto, influye mucho en la gran cantidad de evidencia que encontramos en estos países, pero también nos pone a hablar. Listo, esto nos puede explicar, pero nos muestra la importancia de fomentar investigaciones y desarrollos curriculares en otras regiones del mundo. Y esto no significa que en México, en Colombia, en otros países no estemos realizando este tipo de estrategias de implementación, de adaptación, sino también nos habla sobre la importancia de poder documentar de poder documentar estas experiencias, de hacer una difusión de estos conocimientos, de poder hacer una colaboración internacional que podría ayudar a equilibrar un poco esta disparidad y para poder promover una formación mucho más equitativa y que sea globalmente accesible para los profesionales de la salud que van a atender a las personas trans no binarias y de género diverso. Bien. Además, vemos que a partir del 2019 vimos que había un pico importante en donde incrementaron estas publicaciones, lo que puede también coincidir con una adopción gradual de políticas enfocadas en esta población y aquí una mayor visibilidad y una demanda de una atención especializada, ¿verdad? Y ya, como podemos ver en este cuadrito, vemos algo muy interesante y es esta diferencia cuando vemos una orientación unidisciplinaria e interdisciplinar, ¿verdad? Cuando vemos aquí, vemos que 43 de estas intervenciones, digamos que tuvieron una orientación unidisciplinaria. ¿Qué quiere decir una orientación unidisciplinaria? Que está enfocada a una única disciplina, ¿verdad? Mientras que veíamos que las restantes 11 tenían una orientación interdisciplinaria. ¿Y qué nos dice esto? Decimos que una es mejor que otra. Pues no podemos decir que necesariamente una es mejor que otra. Digamos que una tiene beneficios y también plantea unos retos importantes. ¿Qué podemos decir frente a la orientación unidisciplinaria? Por ejemplo, que tiene ciertas ventajas, por supuesto, como poder profundizar en unos conocimientos específicos, en unas competencias curriculares muy específicas, ¿verdad? Eso también nos ayuda a tener una mayor aplicabilidad, porque claro, como solamente estoy en un programa donde estoy incluyendo todos estos contenidos, haciendo estos cambios, puede ser mucho más fácil, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el reto que plantea una visión unidisciplinar a la hora de abordar la salud trans en las instituciones de educación superior en salud? Que si lo hacemos de una forma únicamente unidisciplinar, corremos el riesgo de tener un enfoque fragmentado y que no tengamos una adecuada integración con otras áreas de la salud. Y eso nos puede impedir tener una comprensión holística, tener una comprensión, digamos, colaborativa para poder abordar las necesidades complejas que van a experimentar día a día las personas trans no binarias y de género diverso. Y además llamó la atención, pues que de estas experiencias unidisciplinarias, una gran cantidad estuvo más enfocada digamos, a temas más, digamos, del colectivo LGBTIQ+, en donde por supuesto se mencionaba, donde se mencionaba a la población trans, pero se quedan más en un plano general. Pero cuando hablamos, en cambio, de una perspectiva interdisciplinar, ¿qué nos llama la atención? Que tiene como ventajas poder fomentar la colaboración, poder fomentar un aprendizaje conjunto. Tiene una perspectiva, digamos, mucho más holística, ¿verdad? Y que se adapta a todas estas condiciones en donde día a día viven las personas trans no binarias y de género diverso. Pero ¿qué dificultad tiene hacer un abordaje interdisciplinar? Por supuesto, puede tener una dificultad para coordinar, para armonizar las diferentes perspectivas. Sabemos que cada uno de los programas, cada una de las áreas tienen sus ritmos y que puede ser difícil generar un currículo que sea cohesivo y que se vaya articulando en los ritmos de cada uno de los programas. ¿Esto es una dificultad? No, es un reto y esto nos motiva a nosotros a buscar alternativas para articular, ¿verdad? Así que cuando vemos esto, empezamos a tener un poco de contexto de cómo se está abordando estos contenidos en el mundo. ¿Qué vemos también? Que cuando ya vamos a mirar las experiencias por disciplina,
empezamos a encontrar que la mayoría de las publicaciones se realizaron en el campo de la medicina, seguida, en este caso, en donde estaban en medicina, especialidades, enfermería y ya, como pueden ver aquí por orden de frecuencia, las otras disciplinas. ¿Qué decimos? Bueno, ¿por qué medicina, verdad? ¿Por qué tantas publicaciones en medicina en comparación con las otras disciplinas? Pues podríamos decir, bueno, por un lado puede ser porque puede ser este primer punto de contacto para la población al momento de buscar atención médica y porque pues, sabemos que también que los profesionales en medicina van a desempeñar un rol crucial en la hora de la atención de necesidades específicas que tienen esta población transno binaria de género diverso, como puede ser los asuntos relacionados con prescripción de terapia hormonal, con asesorías en diferentes procesos de afirmación de género, ¿verdad? Así que sin duda nos habla que desde esta área hay una gran necesidad de fortalecimiento de capacidades para el acompañamiento y para la toma de decisiones. Y cuando vemos aquí en las especialidades, vemos que en primer lugar, en primer lugar, cuando veíamos por el número de publicaciones, encontramos pediatría, porque como sabemos, estos profesionales van a desempeñar un papel crucial y se ubican en una posición única para proporcionar educación y apoyo temprano para el bienestar a lo largo de la vida de estas personas trans no binarias y de género diverso. En segundo lugar, se encontró psiquiatría, que sabemos que lastimosamente existe una alta prevalencia de problemas de salud mental en la población transno-binaria de género diverso, lo que también hace que la atención por estos profesionales sea tan importante, y seguidos de medicina familiar, que en muchos países representa ese primer contacto con el sistema de salud, y de otorrino, que en estos casos sabemos que intervienen muchas veces de forma directa para procesos de afirmación de género, como pueden ser intervenciones faciales y de la voz. Ya, como ven aquí de una forma rápida, pues sabemos que enfermería, por supuesto, tiene un papel fundamental como estos profesionales encargados o proveedores de esa atención continua, que son fundamentales en el seguimiento, la educación, la orientación, el cuidado diario de las personas trans no binarias y de género diverso. Aquí llama la atención que en enfermería muchas publicaciones estaban enfocadas desde el área asistencial, que esto nos pueden decir que ya son personas que están ejerciendo y que nos dicen, venga, tenemos una necesidad que ya vemos en el campo práctico, que tenemos esta demanda de conocimientos en entornos reales de atención y que vemos que esto puede responder a falencias en la formación básica, ¿verdad? Y ya desde las otras disciplinas, esto nos habla que sin duda se necesita un enfoque multidisciplinario para la atención en salud de la población transno binaria de género diverso, que como vemos se encuentran acá los profesionales de farmacia, de trabajo social y psicología, que son tan importantes por este apoyo psicosocial y por la navegación que hacen en el sistema de salud para las personas transno binarias y de género diverso. Aquí ya cuando analizamos los contenidos por área de conocimiento, que ya digamos fue otro de los aspectos que se analizó aquí en la investigación, vemos que sin duda hay un énfasis común. Y ese énfasis común está en los temas fundamentales vinculados con el reconocimiento del contexto y la humanización de la atención. Y es algo que también vimos cuando analizamos todas las conversaciones tenidas en el grupo focal. Y es que a mí, yo no solo necesito personas que tengan ese conocimiento teórico, sino que tengan estas capacidades digamos que puedan estar formados en estos temas relacionados con humanización de contexto, con humanización de la atención, y que son aspectos íntimamente relacionados con la promoción de la salud. De manera que temas como la terminología, el fortalecimiento de habilidades que permitan una comunicación asertiva, esta identificación de esos sesgos inconscientes que tenemos a la hora de relacionarnos, la creación de entornos sanitarios inclusivos, estos son aspectos fundamentales que se destacaron en los contenidos por áreas de conocimiento, ¿verdad? Y también es muy llamativo, por ejemplo, que cuando vemos en áreas como enfermería, digamos que llama mucho la atención que sin duda en esta área en especial hay un mayor énfasis en todos estos contenidos relacionados con la atención humanizada que en el resto de las áreas de la salud analizadas. Y esto nos dice también que desde los profesionales y los profesionales en enfermería, eh, se- por esa labor de acompañamiento, de cuidado que se hace a la población a lo largo del curso de la vida, se han visto en la necesidad de tener más formación en estas áreas. Y nos habla también que tenemos diferentes responsabilidades y diferentes roles como profesionales de la salud a la hora de acompañar y de cuidar a la población trans no binaria de género diverso.
Y aquí para ir finalizando con esta parte, simplemente para recordar, cuando analizamos las metodologías implementadas, que esto es un reto para todas las personas que trabajamos en docencia y que podemos estar aquí presentes, decimos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de abordar estos contenidos? Decimos, es que aquí vemos que principalmente en la investigación encontramos que las conferencias magistrales constituyeron la metodología predominante. Y decimos, ¿pero por qué? Pues claro, porque una conferencia magistral, yo no tengo que ponerme muy de acuerdo, simplemente esto es de una fácil implementación, es fácil para poder yo estandarizar los contenidos y que yo simplemente tengo un tema a abordar y ya está, ¿verdad? Digamos que es mucho más fácil implementar, pero a esto le empiezan a seguir otra serie de metodologías como pueden ser los casos clínicos predefinidos, las experiencias con personas invitadas trans no binarias y de género diverso, ¿verdad? Esta discusión y trabajo en grupos pequeños. Y este tipo de metodologías especialmente, que son metodologías más participativas, más experienciales y que pueden incluir un contacto directo con las personas trans no binarias y de género diverso, vimos a la hora de analizar todas las evaluaciones que hacían las personas en estas experiencias que fueron muy bien evaluadas. ¿Y por qué creemos que fue tan bien evaluado? Bueno, no lo creemos. ¿Por qué lo dice la evidencia? Pues porque precisamente tiene un enfoque práctico, porque tiene un enfoque interactivo, porque tiene un enfoque empático que se va a complementar con todos estos conocimientos que se pueden adquirir de una manera más tradicional. De manera que, precisamente desde este enfoque de la promoción de la salud que nos invita hoy a reunirnos, es importante recordar que desde la universidad no solamente se preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos clínicos en las áreas de la salud, sino que también buscamos capacitar para poder proporcionar una atención verdaderamente inclusiva, verdaderamente sensible, verdaderamente personalizada, que hay una necesidad de formar profesionales que no solamente sean competentes en términos técnicos, sino que también sean culturalmente sensibles, que tengan habilidades interpersonales, que tengan una comprensión mucho más profunda y más empática de las realidades que van a afectar la población y en las cuales su vida se desarrolla, ¿verdad? Cuando hablamos de el tiempo, llama mucho la atención que pues, lo que encontramos en la investigación es que coincide con lo reportado en la literatura, y es que el promedio de horas que un estudiante está expuesto a contenidos de minorías sexuales es de 5 horas a lo largo de todo su proceso formativo. Imagínense, o sea, este espacio que nos reunimos hoy es una quinta parte de lo que puede ver una persona a lo largo de todo su proceso formativo, y consideremos que aquí más o menos un 30% no especificó. Seguido de esto, es importante también destacar que los participantes refirieron una necesidad de tener más sesiones, no solamente tener una sesión única, sino de tener más sesiones para poder dedicar más tiempo durante su proceso formativo para abordar diferentes contenidos, porque esto va a generar más confianza, esto va a dar más seguridad a la hora de atender y orientar a las personas trans no binarias y de género diverso en el campo de la salud. Y además, cuando tenemos sesiones múltiples, eso permite hacer una construcción gradual de conocimientos nuevos y más complejos, genera más espacios de reflexión, da más tiempo para que vamos a casa a pensar, a procesar y para volver, ¿verdad? Y ya finalmente, bueno, finalmente pasamos entonces a cuál es esa propuesta temática para la inclusión de contenidos con Alexandra. Muchísimas gracias. Bien, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, fue un proceso investigativo bien exhaustivo en el que encontramos un montón de experiencias increíbles, ¿cierto? Increíbles, porque encontramos incluso experiencias que ponían a conversar y a trabajar de manera articulada a estudiantes en pregrado y de posgrado, con incluso tutores y tutoras ya clínicos e incorporando de alguna manera también personas de la comunidad. Entonces, bueno, fue un proceso muy, muy, muy exhaustivo que nos entrega además insumos importantes para poder entonces pensarnos esta propuesta temática que pretende definir cuáles son esos contenidos básicos. Es decir, sabemos que hay unas características propias de la formación en medicina, de la formación en enfermería, en psicología, en trabajo social, en odontología, en fonoaudiología, terapia ocupacional, ¿cierto? Cada una de estas disciplinas tiene un énfasis puntual y unas necesidades muy específicas. Sin embargo, ¿cuál es ese? Son esos contenidos core o esos contenidos pilar que sí o sí deben no solo reconocer, sino poder manejar quienes son formados en las áreas de la salud. Entonces, vamos a ir a una propuesta de contenidos que elaboramos como grupo de investigación
basado en 7 dimensiones que consideramos sí o sí deben abordarse en todos los programas de formación. En ese sentido, vamos a la siguiente, la ruta metodológica para la construcción entonces de estos insumos fue lo hallado en la revisión de la literatura, como ya nos contó Sebastián, de estos artículos que finalmente se incluyeron y se revisaron, que lo pusimos en conversación con los Standards of Care de la World Professional Association for Transgender Health o la WPATH, que es en este momento la autoridad internacional en temas de salud transgénero. Pusimos a conversar esos hallazgos en términos de los contenidos que ya vieron que los caracterizamos por disciplina, por número de referencias que los mencionaban, etcétera, ¿cierto? Con esos puntos claves o secciones que tienen los Standards of Care o las guías de cuidado o de atención para personas transgénero que se publicaron en el 2022 por la WPATH en su versión número 8 y quisimos que conversaran adicionalmente estos insumos con las Core Competencies in LGBT Medical Education, que es una apuesta que hace desde 2014 la Asociación Estadounidense de Facultades de Medicina sobre cuáles son esas competencias que les estudiantes de medicina tienen que dominar y en las cuales se tienen que formar para brindar atención en salud afirmativa a población LGBT. ¿Listo? Entonces, con esos insumos generamos esta propuesta. Vamos a la siguiente. Hicimos un ejercicio que ustedes van, de pronto no, probablemente no alcancen a ver en minucia cada uno de los elementos, pero entonces lo que hicimos fue una codificación de colores para tratar de identificar los temas o los contenidos que reportaba cada uno de los artículos publicados hacían referencia a qué tipo de información, por ejemplo. Entonces, todo lo que ven ustedes en amarillo, esto hace parte sobre generalidades, ¿cierto? Cómo debe ser esa atención inicial, como esa atención que recibe de primer momento la persona trans cuando está preguntándose respecto a su proceso de afirmación de género, a las estrategias a las que va a acceder, o si tiene o no tiene disforia. Todo lo amarillo corresponde o hace parte de esa gran categoría que nos empieza a mencionar cómo sería este abordaje inicial, Ven ustedes unas categorías como en rojito, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con rojito hace énfasis en salud reproductiva, todo lo que tiene que ver con azul, por ejemplo. Entonces, todos estos contenidos que están marcados con azul hacen referencia a lo que refiere a salud mental, ¿cierto? A diagnóstico específico de lo que sería disforia de género o atención en salud con disforia de género. En naranja pusimos o codificamos aquellos contenidos o reportes de la literatura que podrían ser clasificados dentro de lo que es una atención primaria en salud, incluyendo estrategias de promoción, estrategias de prevención de la enfermedad, tamización, ¿cierto? En verde, por ejemplo, incluimos algunos aspectos adicionales de la salud mental. Ah, me corrijo, qué pena con ustedes. En azul hacía parte de fundamentos, de lo fundamental y de generalidad, mientras que lo verde ya puntualmente de salud, en salud mental. Y así nos fuimos con todos los contenidos que identificamos en las publicaciones para poder tratar de hacer estas categorías. Vamos a lo siguiente, por favor. Muy bien. Y cuando nos pensamos entonces, ¿para quiénes? Teniendo en cuenta que medicina tiene unas particularidades, enfermería otras, que terapia del lenguaje tiene otras, pues nosotros nos fuimos puntualmente a lo que en Colombia se considera de alguna manera desde la parte por Ministerio de Salud y desde la parte jurídica se considera o se concibe como áreas de la salud, ¿cierto? Allí ustedes encuentran entonces medicina general, enfermería, psicología, química farmacéutica, fisioterapia y las especialidades médicas. Como lo mencionaba adicionalmente Sebastián, es para nosotros muy importante que les docentes que participan y acompañan procesos de entrenamiento de profesionales en optometría, en terapia respiratoria, en odontología, en instrumentación quirúrgica, puedan reconocerse como parte esencial del equipo multidisciplinario, porque así como la persona trans accede a servicios de salud para afirmar su identidad de género con cambios corporales o con cambios físicos, la persona sigue siendo un o una paciente que requiere acompañamiento para su bienestar integral. Es decir, también puede estar susceptible a requerir terapia respiratoria posterior a una infección, por ejemplo, por COVID-19.
¿cierto? O puede necesitar acompañamiento durante la vejez que sea guiado y establecido por gerontología, ¿cierto? Estos fueron los programas que dentro del nivel profesional son los programas dentro del nivel profesional para los que iría esta propuesta. Y a nivel de formación técnica y tecnológica, vamos a la siguiente, por favor. Incluimos entonces a todas estas profesiones o todos estos programas de técnica y tecnología en Colombia. Las formaciones técnicas duran usualmente un año y las formaciones entre 1 y 2 años, perdón, y las formaciones tecnológicas usualmente 3 años, que tenían, ¿cierto?, también un rol o un papel importante. Entonces incluimos a todas aquellas disciplinas de formación de nivel técnico y tecnológico que pudiesen entonces ser pertinentes en este continuum de la atención. Aquí es importante tener en cuenta algo y es que a nivel de Ministerio de Educación y de Ministerio de Salud, trabajo social en Colombia no se reconoce propiamente como una disciplina de las ciencias de la salud. Sin embargo, nosotros como equipo investigador y en concordancia con lo que se cosechó en la evidencia, lo que encontramos en el grupo focal y en las entrevistas con expertos, consideramos que trabajo social es una piedra cuadrangular, es fundamental en ese acompañamiento, en ese identificar redes de acompañamiento, redes de apoyo, herramientas para que las familias que también transitan con las personas trans y sus entornos escolar, universitario, también puedan generar y desarrollar estrategias para acompañamiento a estos procesos de afirmación de género de la manera más afirmativa, excelente y humana posible. Vamos a la siguiente. Ahora sí, estas categorías conceptuales que surgieron entonces de jugar un poco aquí al código de colores y de conversar y de poder entonces llegar a lugares y a puntos comunes, son las siguientes 7. Una primera categoría que hace parte del reconocimiento del contexto y cuáles serían esos principios para brindar una atención afirmativa desde ese modelo afirmativo que reconoce, que protege la diferencia, pero que también en ese proteger y encontrar la diferencia de las personas trans es consciente de que ser una persona trans implica unos retos diagnósticos, de abordaje, etcétera, que son diferenciales. Una segunda categoría que nos habla sobre cuáles son esos fundamentos dentro de la naturaleza humana, dentro del proceso de desarrollo psicosexual, dentro de esa formación humana, como los seres humanos desde las ciencias de la salud entendemos ese proceso de construcción identitaria, ¿cierto? Entonces, unos fundamentos para entender esa construcción identitaria. En tercer lugar, entonces, la categoría que responde a cuáles serían las atenciones en salud directas para la afirmación del género, tanto para personas adultas como para adolescentes y niñas. Una cuarta categoría que es la de salud mental, que es igual de importante, ¿cierto? Porque si bien coincidimos con la Organización Mundial de la Salud en el Código Internacional de Enfermedades, o CIE-11, desde 2022, que despatologiza la identidad trans, la saca del capítulo de los trastornos de salud mental y la pone en un nuevo capítulo que es el de condiciones asociadas a la salud humana, a la sexualidad humana. Coincidimos, al igual que la literatura, en esa visión de la despatologización. Vemos que hay unos retos puntuales más por estrés por minorías, por segregación sistemática o por exclusión, que sí hace que nuestros pacientes trans, no binarios y de género diverso puedan estar más susceptibles a trastornos en la salud mental. Entonces, reconociendo también esos hallazgos y las necesidades puntuales de acompañamiento y herramientas adicionales que desde la psicología y la psiquiatría se deben tener en cuenta, gestionamos esta categoría de salud mental. Posteriormente, una categoría de salud sexual, que si bien todo el tema de construcción identitaria hace parte de una de las dimensiones de la sexualidad, consideramos que había otros temas que tener en cuenta que emergieron de la literatura y de lo reportado por el grupo focal y tiene que ver con este asunto vincular, ¿cierto? También con una mirada preventiva de la prevención de ITS, etcétera, pero también desde la promoción de la salud sexual. Entonces, cómo poder tener vivencias desde esas corporalidades, desde esas construcciones identitarias. La sexta categoría obedece a la salud reproductiva y la séptima a la atención primaria en salud. Vamos a ir un momentico por cada una de estas categorías para que ustedes puedan ver entonces esos temas en general que incluyen y que proponemos que incluyan. Esta primera categoría conceptual respecto a reconocimiento del contexto y los principios de la atención afirmativa nos brinda dos subcategorías. Una subcategoría que es la del reconocimiento del contexto
que habla sobre la terminología y las definiciones de el sistema sexo-género, ¿cierto? De esas diferencias entre identidad de género y orientación sexual, entre práctica sexual y orientación sexual, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con definiciones y terminología. Y también el entender, bueno, es que las personas trans son diversas, ¿cierto? No hay una única forma de ser una mujer trans o una única forma de ser un hombre trans. No hay una única manera de ser una persona no binaria, sino que también esto va fluyendo y tiene que ver con las construcciones propias, con el espacio o el entorno sociocultural, entre otras. Y también aportamos acá conceptos que pretenden problematizar cómo las inequidades y barreras de acceso a los servicios de salud y los modelos de atención que no son afirmativos, desde la homofobia, la transforma, la exotización, etcétera, generan un contexto adverso que espero pronto podamos ir transformando con la inclusión de estos contenidos en nuestros procesos de formación de profesionales. Pero como todo esto afecta definitivamente no solamente en los desenlaces en salud de la población, sino en su deseo de acceder a servicios de salud. Y una segunda subcategoría que tiene que ver entonces con cómo entonces empezamos a hacer esas transformaciones para que el contexto vire hacia un contexto más afirmativo. Entonces proponemos el reconocer un entorno sanitario es inclusivo. Entonces, por ejemplo, respecto a la señalización, ¿cierto? Tener imágenes, pósters donde se incluyan familias diversas, familias lesbomaternales o homoparentales en los flyers, donde se pueda, por ejemplo, ver a un hombre transgénero informando o recomendando hacerse tamización para cáncer de cuello uterino, etcétera, ¿cierto? Entonces, son algunos principios sobre cómo transformar entornos sanitarios para que sean inclusivos, el reconocimiento de los sesgos internos y de los prejuicios internos. Esta es muy, muy importante y apareció de manera sistemática y son esas bases para la comunicación, ¿cierto? Cómo hacer una comunicación que sea asertiva, que me permita una adecuada interacción con la persona trans, no binaria y de género diverso, que incluya el uso de pronombres, el preguntar por el nombre preferido, un lenguaje no sexista, técnicas de entrevista durante la historia clínica y asimismo para poder generar un entorno seguro y de comunicación que me permita tomar decisiones, pero más que tomar decisiones, generar una conexión importante con el paciente para poder tomar decisiones posteriores. Y finalmente, para esta subcategoría, un marco normativo y políticas públicas que consideramos esto es muy importante porque es allí donde nos va a poder decir en nuestros países cómo se ancla con lo jurídico y con lo normativo. Muy bien, vamos a la siguiente. La segunda categoría entonces nos habla sobre esos fundamentos teóricos para la comprensión de la construcción identitaria y aquí proponemos el abordaje de temas que tienen que ver con embriología y diferenciación sexual, anatomía y fisiología endocrina, sexual y reproductiva, intersexualidad entendida, no desde la mirada patologizante que mete dentro del síndrome a la persona, ¿cierto? Sino también el entender la intersexualidad desde la autonomía y desde esas posibilidades y los diferentes paradigmas que surgen, por ejemplo, en torno a los diagnósticos de patologización de disforia del género, prevalencia, la diversidad del género en la niñez y en la adolescencia y también en la adultez, en la vejez y sobre todo ponemos para esa diversidad de género de niñez y de adolescencia la importancia de la exploración de la expresión del género y el rol de la familia, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos dos categorías, vamos a la siguiente categoría que sería la número 3 y es la que nos dice, bueno, venga, entonces, si quiero brindar herramientas puntualmente y contenidos para que mis profesionales en formación, mis estudiantes de psicología, mis estudiantes de terapia respiratoria, de terapia del lenguaje, puedan acompañar a las personas trans en su proceso de afirmación del género, entonces, ¿qué hay que conocer? Entonces, proponemos en esta subcategoría punto 1 lo que tiene que ver para abordaje en adultos y entonces sobre cómo se hace la historia clínica, qué preguntas, cómo hacer el examen físico, preguntar sobre el proceso de afirmación social del género, la afirmación médica, la persona ha tenido contacto o no con terapia hormonal, ha tenido entonces experiencias previas de afirmación del género desde lo quirúrgico, ¿cierto? Proponemos algunos puntos importantes sobre la afirmación del género en la vejez, la generación de un plan de acompañamiento, la identificación de rutas de atención para la navegación en ese sistema de salud y la incorporación de recursos comunitarios para poder articular a la persona dentro de ese
entorno social. Adicionalmente, la evaluación de riesgos y daños por estrategias artesanales para la afirmación del género, como inyecciones de polímeros, aceites, autohormonización, transformaciones corporales que por las mismas barreras del sistema de salud son hechas por fuera del sistema de salud. La categoría 3.2 no me voy a detener mucho allí porque hace un símil a lo que tendría que ser para la niñez y la adolescencia, pero sí tratamos de darle un papel muy protagónico a la familia en ese proceso de afirmación del género, reconociendo que el proceso de afirmación, el proceso de tránsito, como le llaman muchos pacientes, muchas personas, se da en un contexto familiar y se da en un entorno que requiere acompañamiento, que requiere no solamente transita la persona, también transita su familia. Entonces, cómo ese acompañamiento para la familia es vital y cómo la familia puede convertirse en un factor protector indispensable que puede tener un efecto en el bienestar y calidad de vida de la persona en ese momento de la vida, incluso muchísimo más amplio que las mismas estrategias hormonales y quirúrgicas. Vamos a la siguiente categoría. Entonces, la categoría 4 nos habla de salud mental y con esto entonces tratamos de hacer un zoom a esta teoría de Meyer sobre el estrés por minorías y cómo la exclusión sistemática tiene estos desenlaces que pueden ser adversos o positivos en salud mental. Se menciona o se propone hablar y reconocer las mal llamadas terapias de conversión o esfuerzos de conversión que en algunos países del mundo afortunadamente ya están digamos que jurisprudencialmente nombrados como ilícitos, ¿cierto? Son ilegales. Desafortunadamente en Colombia no es el caso, aún hay estrategias médicas, religiosas y psicológicas que se aplican para convertir a las personas o sanarlas, pero entonces nos parece importante que nuestros estudiantes conozcan esto y algunos otros aspectos que son indispensables para el abordaje de la salud mental, como tiene que ver el uso de sustancias, la experiencia previa de violencias y trauma, la espiritualidad y el contexto religioso, cómo realizar una evaluación mental o una evaluación de la salud mental de manera inicial y cómo poder tener en cuenta recomendaciones para la afirmación del género en contextos donde las personas trans tienen comorbilidades o diagnósticos o retos puntuales con diagnósticos en salud mental. Para la quinta categoría nos proponemos entonces salud sexual y les había hablado un poquito de esto, ¿cierto? No solamente nos proponemos hablar, ¿cierto?, de infección por VIH o de infecciones de transmisión sexual que naturalmente son importantes, sí afectan de forma desproporcionada a esta población, pero propusimos también el reconocimiento de otros temas que son indispensables, como el cómo acompañar una historia sexual o cómo tomar una historia sexual en el acompañamiento en salud, qué estrategias hay sobre placer y afirmación del género, los efectos, eso tiene que ver con los efectos de la terapia hormonal, los efectos quirúrgicos, ¿cierto? El rol que juegan las relaciones vinculares y de pareja. Y allí la propuesta también de información respecto a VIH y PrEP, ITS y la atención tanto por ginecología como por urología para personas trans no binarias y de género diverso. Para la categoría número 6, entonces nos propusimos agrupar aquí algunos contenidos o algunos contenidos respecto a anticoncepción, la preservación de la fertilidad, reproducción asistida, por ejemplo, criopreservación de esperma, criopreservación de folículos y ositos, gestación y parto, ¿cierto? Información que es indispensable porque desafortunadamente en muchos entornos sanitarios se asume que la persona trans no tiene deseo reproductivo. Entonces, consideramos importantísimo este tema o estos contenidos que naturalmente en algunas disciplinas serán abordados con más profundidad que en otras. Y como categoría número 7 proponemos entonces la categoría de atención primaria en salud con una mirada de APS de Alma Ata, con una mirada muy desde cuál es, ¿cierto?, esa atención primaria desde fundamental, integral, como comprehensive, ¿cierto? Entonces, perdón, qué pena con ustedes. Proponemos aquí ¿cierto? Contenido sobre cómo hacer promoción de la salud en población trans, cómo generamos estrategias de cuidado, cómo generamos estrategias para que no solamente las personas puedan acceder a evaluaciones de tamizaje o identificación temprana de cánceres o de procesos oncológicos, sino también tener una mirada muchísimo más amplia que nos permita cómo identificar esas características en sus estilos de vida, en sus formas, en sus redes de apoyo, a potenciar para seguir promocionando y cuidando su situación de bienestar que está transversalizada por la identidad de género y por el proceso de afirmación, pero que se expande a todo su ser.
Muchas gracias, Alexandra, por compartir con nosotros los contenidos y ya aquí para en estos pocos minutitos que nos quedan, vamos a simplemente compartir algunas recomendaciones técnicas, decir, bueno, a partir de esta experiencia, ¿cómo podemos favorecer esta adopción de contenidos, poder ir generando esta implementación, ¿verdad? En primer lugar, para finalizar con estas recomendaciones, encontramos que es necesario tener en las instituciones de educación superior un marco normativo institucional, ¿verdad? Que desde este marco normativo institucional es importante generar estas políticas, que sean políticas que verdaderamente abarquen todos los aspectos de la vida universitaria, desde la docencia hasta la administración. Se sugiere también crear comités de diversidad, que sean estos comités de diversidad y de inclusión que pueda supervisar esa implementación de estas políticas. Además, poder contar con una declaración institucional que verdaderamente afirme el compromiso que tiene la universidad con la inclusión y el respeto de la diversidad, que verdaderamente haya un compromiso por generar o por entender la universidad como estos espacios o como estos entornos que no solamente son protectores, sino que son favorecedores para el desarrollo de capacidades y para la vida misma, ¿verdad? Adicionalmente, nos están hablando aquí desde una formación, una sensibilización docente. Es claro, es bastante claro que cuando nosotros hablamos desde la formación y desde la sensibilización docente, que la falta de docentes capacitados en estos temas es un reto que es significativo para poder abordar estos temas. No todas las personas no lo sabemos todo, no todos manejamos todos los contenidos y por eso es importante que se vayan implementando de una manera gradual esta formación, esta sensibilización, poder realizar diagnósticos institucionales, sabemos en qué temas estamos más flojos, en cuáles debemos capacitarnos, qué es lo que nos está pidiendo nuestra comunidad, y no solamente con esta formación, esta sensibilización desde los docentes, sino desde las diferentes comunidades que encontramos nosotros al interior de las universidades. Poder designar estos comités que son profesionales, que puedan estar encargados de la transversalización de todo este enfoque, que nos ayuden a establecer alianzas con personas expertas a nivel nacional, a nivel internacional, para poder apoyar esta formación docente y este acompañamiento en este nuevo camino que va a tener esta universidad, también o esta institución de educación superior. Debemos tener en cuenta que estas alternativas deben ser alternativas que sean flexibles, que se adapten a los contextos, que cada una de las instituciones de educación superior no son iguales y que van a necesitar sus particularidades. Y que cuando vamos a incluir estos contenidos y se va a hacer este diseño curricular, es importante hacer esa evaluación de necesidades. Repito, no solamente de las necesidades que va a tener toda la comunidad estudiantil, sino que tiene nuestra comunidad en general. ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Cuál no va a ser de la misma manera implementados todos esos contenidos en una comunidad en México, como puede ser en Colombia, como pueden ser en otros países, ¿verdad? Así que la importancia no es a generar solamente recomendaciones genéricas, sino que se adapten a los contextos. Poder hacer una selección muy cuidadosa de estos contenidos, implementar estas estrategias que verdaderamente estén muy de la mano a este diagnóstico de necesidades y de todas las características propias que tiene nuestra población. Y finalmente, cuando hablamos de los niveles de formación y de la progresión de contenidos, entender que esto debe ser un enfoque escalonado. Esto no es algo que hay que hacer de un día para otro, que estos contenidos se tienen que ir adaptando para los diferentes niveles de formación, que se debe hacer una progresión desde conceptos que sean básicos en los primeros años, a conceptos tal vez un poco más, llamemos complejos o mucho más integrativos en niveles superiores, ¿verdad? Y que es precisamente por esto que necesitamos un nivel de apertura, de sensibilización y de acompañamiento constante a lo largo de todo el proceso. Muy bien. Dale porfa siguiente para abordar las dos. Eso, de una vez. Perfecto. Entonces, y aquí como muy de la mano con una pregunta que nos hace Hernán Partida en el panel, es indispensable, como decía Sebastián, que esto sea progresivo. Nosotros no encontramos, creo que se evaluó como positivo o como negativo, pero no logramos identificar, porque no era el punto de nuestra información, cuál era la percepción de les docentes, sino que en la mayoría de los artículos que se reportaba se hacía más de forma anecdótica, que la mayoría de les docentes que participaban en los escenarios
consideraban que era muy valioso la inclusión de los contenidos y la inclusión de las experiencias. Entonces, no tenemos de entrada algún dato como que nos arroje porcentajes o información puntual, por lo que no fue el objetivo de la revisión, el buscar la percepción de les docentes, pero sí se mencionaba la importancia que mencionaba la mayoría de los docentes y sobre todo la necesidad de poder generar esa etapa de evaluación inicial. Es decir, como dice Sebastián, no podemos pretender proponer un currículo y traerlo al otro día al comité, cierto, de carrera o a la decanatura, sino que eso implica inicialmente hacer una evaluación de cómo está nuestra facultad, cómo están nuestras universidades en torno a educación no sexista, en torno a educación incluyente, en torno a educación que promueva el bienestar, ¿cierto?, de poblaciones diferenciales. Y una vez ya podamos haber hecho esa evaluación, entonces poder empezar a pensarnos, bueno, venga, ¿cómo incorporamos? ¿Cómo hacemos esta incorporación? Porque no puede ser un asunto solo de voluntades. Y si yo tengo, como suele suceder en muchas de nuestras facultades, uno o una docente que lleva muchísimos años en el ejercicio clínico y docente, con algunos pensamientos demasiado conservadores y demasiado tradicionales, que se niegue a incluir dentro de su cátedra, por ejemplo, a mencionar a las personas trans, o que mencione dentro de su discurso es que solo existen hombres biológicos y solo mujeres biológicas. Bueno, eso me va a generar entonces también un conflicto, no solamente dentro de lo curricular, sino dentro de la forma como mis estudiantes perciben los contenidos. Entonces, si bien no va a lograrse una homogeneidad total respecto a la apertura y a la perspectiva del grupo docente, y no solo el grupo docente, sino el grupo administrativo, ¿cierto? Porque es que también las personas trans hacen parte de los otros escenarios. También esperemos que pronto veamos docentes de medicina, docentes de nivel de posgrado, de las diferentes áreas de la salud, que sean personas transgénero y asimismo personas en áreas administrativas, secretariado, etcétera, de nuestras universidades. Entonces, ¿cómo podemos, si bien no vamos a poder homogeneizar todo ese sentir, por lo menos sí tener unos lugares básicos y unos puntos básicos y que como institución tengamos claridades, por ejemplo, en no permitir comportamientos, conductas, prácticas y lenguaje que sea homófobo y transfobo? Y ya con eso estamos generando estrategias de promoción. Como recomendaciones finales de nuestra investigación, entonces tener muy en cuenta las metodologías que son participativas y experienciales. En definitiva, todo lo que tiene que ver y que puede incluir y vincular personas de la población trans, no binaria y de género diverso en esos ejercicios formativos enriquece el escenario docente, enriquece el escenario de formación y ha sido muy bien valorado de acuerdo a lo que muestra la evidencia y es reiterativo en la recomendaciones que nos hacen las personas expertas. Asimismo, las modalidades evaluativas y que tengan oportunidades no solamente en el aula, en un ejercicio catedrático, sino también en escenarios asistenciales y clínicos. Esto es indispensable. Adicionalmente, tener en cuenta entonces que había otra pregunta que muy valiosa respecto, que hacía Dora, respecto a por qué se habían encontrado tan pocas experiencias en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica hacemos muchísimo. Yo creo que se hace muchísimo y nosotros somos muy potentes adicionalmente en participación de organizaciones sociales, organizaciones de base comunitaria. Probablemente estamos haciendo y no lo estamos documentando. O probablemente lo están haciendo algunos y algunas docentes en su cátedra, en su salón de clase o en su escenario clínico como una iniciativa personal y no lo han sistematizado y documentado. Entonces, también que esto nos permita fomentar esa investigación, fomentar la publicación, que nosotros nos aliemos. Ustedes van a quedar al final con nuestro contacto si a ustedes les suena este tema, si nos pensamos unas redes sobre cómo empezar a transformar y a incluir no solo los contenidos, sino transformar las universidades para que sean espacios de promoción y de cuidado del bienestar, va a ser indispensable. Y que esta articulación no sea solamente en la investigación interdisciplinaria, sino que nos permita también pensarnos proyectos de extensión y de proyección social. Cómo la universidad le devuelve a la sociedad, ¿cierto? Cómo la universidad hace con la comunidad. Y finalmente, la inclusión muy importante de unos contenidos que sí sean básicos, es decir, no solamente que los contenidos de las categorías conceptuales estén un poco dispersos durante todo el proceso de formación, sino que haya un currículo nuclear muy específico, ¿cierto? Donde se estandaricen los contenidos y que pueda permitir una actualización periódica de acuerdo a lo que va sucediendo, lo que vamos encontrando en los avances en educación en salud y asimismo en salud transgénero, pero que sí exista un currículo base y que no solamente quede como experiencias dispersas en diferentes momentos o en diferentes materias o cursos. Y que las Doctora, disciplinas,
Doctora, Claro que sí. perdón, ya estamos pasadito de tiempo. Si gusta cerrar, por favor. Afortunadamente hubo el tiempo de responder las inquietudes. Ya nada más sería cuestión de cerrar. Se lo agradecería mucho. Bien. Claro que sí, maestra, y qué pena con la persona que continúa. Finalmente, la adaptación de estos contenidos y recomendaciones a cada una de las disciplinas. Creo que igual esta ya era nuestra penúltima diapositiva. Nosotros tienen una foto del grupo de investigación. Estamos Sebastián, mi persona, y por supuesto el doctor Gustavo Perdomo, el maestro Camilo Castiblanco, enfermero y magíster. Esperamos que, bueno, haya sido de su agrado y quedamos muy, muy atentas y muy atentos a cualquier realimentación e incluso oportunidad de articulación. Muchas gracias. No, al Muchas contrario. gracias. Gracias a ambos. Voy a pasar a leer, si me permiten, por favor, compartir pantalla para compartir dar lectura a su constancia, que dice así. La Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y la Red Interinstitucional de Escuelas y Facultades de Psicología otorgan la presente constancia a la doctora Alexandra Montoya González y también al doctor Sebastián Guzmán Cano por haber impartido la conferencia virtual Salud Trans y Educación Superior en Salud en el marco del 10º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud y el 18º Encuentro Estatal de Psicología, Transversalidad, Responsabilidad Social e Innovación. Firma maestro Antonio Jiménez Luna, presidente de la REMUS, y doctora Lorena Patricia Pulido, coordinadora de la RIEF. Un placer, gusto en escucharlos y a seguir aprendiendo como lo hemos estado trabajando durante toda esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.